Bienvenidos, entonces vamos a compartir esta noche la segunda parte de nuestro tema que hemos venido compartiendo, ¿sí? Hablando acerca de la voluntad de Dios. Como este tema es algo que seguramente no es que sea ajeno a nuestro conocimiento, decidí llamarlo en esta forma, procediendo, tomando en cuenta que la fuente original de este contenido es de un siervo del Señor que para mí fue determinante en un proceso de formación de mi vida hace mucho tiempo. Cuando mi segundo hijo apenas tenía un año y medio, compartí con él bastante y este material lo tengo guardado desde esa época. Y de lo que aprendí es lo que les he dado tanto en la primera parte como en esta segunda parte de este material que tiene que ver con la voluntad de Dios. Procediendo. Habíamos hablado en la primera semana de este tema acerca de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, una pregunta que seguramente cualquier persona se puede hacer y en especial aquellos que tenemos una relación personal con el Señor. Usted no sé si se levanta cada mañana y de pronto dice, uy, hoy Dios, ¿qué quiere que yo haga en este día? ¿Cierto? Eso lo estuvimos hablando. Y entonces vimos en esa primera parte unos aspectos que son bastante interesantes y específicos en relación a este punto. Y el versículo con el cual iniciamos la vez anterior fue Proverbios 3 que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando el autor de Proverbios escribió esto, yo creo que él entendió que uno muchas veces procura hacer los planes es conforme a sus propias opiniones, ¿no? Hoy hemos hablado aquí a nivel familiar acerca de mucho de lo que uno quiere hacer y realmente Dios es el que endereza el camino de uno de alguna u otra manera. Pero, ¿cuántas veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia? Yo creo que muchas veces. La pregunta que nos hicimos también es si realmente me interesa conocer la voluntad de Dios, porque muchas veces la podemos conocer, pero ejecutar esa voluntad sí nos interesa. Y vimos una serie de mitos sobre la voluntad de Dios. Mitos que realmente son más que todo, digamos, enseñados o promulgados por el ambiente religioso. Es decir, mayormente en la vida de los que profesamos una relación personal con el Señor, se entretejen una serie de perspectivas que son bastante interesantes. Por ejemplo, a veces llegamos a enseñar o a considerar que para conocer la voluntad de Dios es decirle a Dios que me entregue un mapa como si fuera un Waze, ¿cierto? Google Maps para tener un camino de un punto A a un punto B y ahorita voltea a la derecha y ahorita voltea a la izquierda, en 600 metros haga un giro en U. Y entonces esto es un mito porque realmente cuando uno se mete en la relación con Dios, uno se va a dar cuenta que la vida es mucho más que simplemente un ABC diario. El segundo mito es llegar a creer que si vivimos procurando hacer la voluntad de Dios, llegaremos a tener una vida miserable. Es decir, casi siempre, por lo menos en el caso de nosotros, hoy hablábamos con mi esposa que una de las cosas que la gente siempre considera terrible es que alguien diga, voy a servirle al Señor de una manera específica. Uy, no, usted va a sufrir mucho y tremendo. Y cuando uno mira la vida de personas que le sirven al Señor, pues no es que esté uno lejos de la razón, ¿cierto? Ah, pero mire los trabajos que pasan, no sé qué, y entonces qué cosa tan tremenda. Entonces, alguien piensa que esto entonces de hacer la voluntad de Dios solo es para misioneros, solamente para los que Dios llama al servicio a tiempos completos. Y resulta que no, no necesariamente es así. Y entonces empezamos a decir, ok, yo entenderé cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, pero si ocurre un milagro, entonces si hay tal señal en los cielos y si ocurre tal cosa, entonces entenderé que es la voluntad de Dios. También hablábamos que en torno a hacer la voluntad de Dios, uno llega a creer que se ha perdido la oportunidad. No, es que ya definitivamente ya soy muy mayor, entonces ya pues venir yo a pedirle al Señor que me muestre cuál es su voluntad, pues ya para qué si yo he vivido 60 años en una tradición o he vivido siempre considerando que las cosas son de tal manera, entonces eso puede ser un error también. Y lo otro es pensar que Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios, pero nunca nos da una indicación de cómo hacerla, ¿no?
Entonces, como que él es un Dios así, un papá como que, mira, aquí hay cuatro puentes y tres de ellos son quebrados y si caminas por encima de esos tres puentes te vas a ir al vacío, pero no te voy a decir cuál es los tres puentes que están quebrados. Entonces, si Dios despejara el misterio, yo haría la voluntad de Dios. Ese fue el contenido resumido de lo que vimos en la sesión anterior. Ok, entonces, para el día de hoy vamos a iniciar un poquito hablando acerca de Saulo, cuando todavía respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces él vino al sumo sacerdote, esto está en Hechos 9, y dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose en ese momento a la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque todavía no se le llamaban cristianos. Entonces dice que él pidió cartas para que si encontraba esas personas y seguidores de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. También de la semana pasada alcanzamos a comentar que estas son las dos preguntas que deberíamos tener dispuestos quienes queremos conocer la voluntad de Dios, pero además la queremos ejecutar. La primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? A nivel de la relación con Dios, es inherentemente necesario conocerlo para poder relacionarse con él. Yo creo que una de las grandes ventajas de conocer a Dios a través de la palabra es que así el cielo y la tierra sean conmovidos. Pues yo le decía esta semana a mi esposa, mira, tenemos al Padre, o sea, tenemos a nuestro Señor. Hay muchas cosas a nivel del ambiente religioso que unos dicen que es A, que los otros dicen que es B, que no, que mejor C, que con agua, que con sal, que con azúcar. Estoy dando ejemplos muy, digamos, eh, de ilustración, pero lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿quién eres, Señor? ¿Realmente a quien yo sigo es al Dios de la creación? ¿Realmente yo soy consciente que mi Señor es el Señor Jesucristo, el que me conduce al Padre, el que genera en mí la certeza de que el Espíritu Santo coordina mi vida? Entonces ya con base en esa pregunta yo le puedo decir qué quieres que yo haga, porque vaya ahí uno con un montón de prácticas religiosas y uno no tenga ni idea de quién es el Señor, ¿sí? Ni idea. Entonces, mucho menos va a saber qué quiere que haga. Ahí están estas dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Entonces, Pablo, por ejemplo, pasó el resto de su vida aprendiendo la respuesta a esas dos grandes preguntas. Eso le pasó a Pablo, una persona que invirtió mucho tiempo y seguramente recursos en ser una persona académicamente muy bien preparada, con grandes relaciones, digamos, de todo tipo, en todo nivel. Y entonces, después de este encuentro que se narra en el libro de Hechos, él pasó su vida, el resto de su vida, aprendiendo la respuesta a esas dos grandes preguntas. No sé usted cuándo haya reconocido que Jesucristo es el Señor que lo conduce al Padre. No sé, ¿cierto? Cuando usted dijo, Señor Jesucristo, quiero que seas el Señor de mi vida. Pero después de esa fecha, ¿usted realmente ha conocido a Dios? ¿Realmente usted ha preguntado al Señor qué quieres que yo haga? Eternamente, perdón, exactamente quién era Jesús y qué tarea tenía Jesús para él, era lo que Pablo a partir de ese momento se dedicó en su vida a despejar. Era eso, exactamente eso. ¿Sabe a qué se dedica mucho cristiano después de que reconoce a Cristo? A decir si el nombre se pronuncia así, a que si hay que usar manto para acá, o que si la mujer tiene que utilizar velo, o que si entonces predican estos o aquellos, o que si cuántos salmos son, o que si el rapto es antes, medianamente o después. A eso se dedica gran cantidad de cristianos y entonces eso genera multitud de bibliografías supremamente interesantes,
pero luego uno puede más o menos sacar un tiempito y mirar la forma de vida de muchos de estos cristianos si realmente están haciendo la tarea que Dios tiene para él. Esa sería la pregunta que cada cristiano se preguntaría. Es decir, yo no los estoy llamando a ustedes a evaluar si hay una tercera persona, si está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Eso es una responsabilidad individual. Hoy necesitamos hacernos las mismas preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Creo que una digamos, experiencias que a nivel personal me han servido para filtrar cualquier tipo de experiencias espirituales es preguntar quién eres. O sea, Señor, ¿eres tú? Es algo muy importante porque a veces decimos, no es que tengo paz, ¿ya? Y vaya y esa paz sea porque usted se tomó un café bien cargado. ¿Sí me entiende? Que de pronto ya le subió a usted el ánimo, entonces, no es que tengo paz. Entonces, es bueno preguntar a veces, Señor, ¿esta paz me la produces tú? ¿Esta fuente de paz eres tú? ¿O de dónde viene esta paz? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. Porque entonces luego ya podría uno pasar a la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Puede que queramos conocer la voluntad de Dios, sí, pero no deseamos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Ahí empezamos a ver una diferencia. Porque es que la voluntad de Dios sí, perfecto, claro, pero para nosotros, la voluntad de Dios para Jair, la voluntad de Dios para Claudia, la voluntad de Dios para Joel, la voluntad de Dios para Joshua, para Marianely, para Milena, para Julio. Ahí es donde muchas veces entonces uno piensa que como estamos haciendo lo que mundialmente hacen aquellos que de pronto profesamos una fe en el Señor Jesucristo, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios, porque entonces como mundialmente los que leen Biblia y los que aman al Señor entonces hacen tales eventos, tales ceremonias, tales actitudes, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Y eso es algo que yo los quiero invitar hoy como a que revisemos con detenimiento porque yo lo he hecho, o sea, es algo que en mi vida me he sentado a hacerlo porque por lo menos una cosa es tú dedicarte a predicar el evangelio porque entonces casi que te contratan para hacerlo, ¿ya? Y otra cosa es porque realmente dices, ¿sabes por qué hablo del Señor? Porque conozco al autor de ese mensaje, porque amo al autor de ese mensaje. Entonces, es algo diferente. Cuando vamos al libro de Jeremías, dice el profeta, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cuando Jeremías escribió este versículo, hay 22 versículos anteriores en este capítulo que me pusieron a pensar en un profeta en depresión, en un profeta que estaba en crisis y pues la mayoría de exégetas de la palabra dicen que Jeremías fue un profeta llorón, ¿sí? Y entonces, pero es que le tocó muy duro. O sea, este hombre daba un mensaje y todo el pueblo le decía mentiroso, le tocó duro. Y entonces, aquí encontramos un profeta diciendo, mira, ¿sabes qué he entendido? Que no, o sea, el hombre no es señor de su camino. Esto lo entiende alguien que sabe quién es el Señor. Entonces se va dando cuenta y va mirando la historia alrededor y dice, caramba, las personas no deberíamos de decir de que uno es el que organiza su vida. Eso es lo que pasa, alguien que dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces este una vez le dijo al Señor, ay, no, a mí no me llame a ese profeta, qué pena. Y el Señor le dijo, no, qué pena, a mí no me venga a decir que no, porque donde yo le diga, usted va a ir. Entonces, este tipo de hombre es el que una vez dice, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Pues, ¿quién más que Jeremías? Que era un hombre que tenía un ministerio, pongamos esa palabra, para el que si nacía, entonces estaría realmente como contratado que era el sacerdocio y le dice Dios, no, fíjate que no, yo te quiero para profeta. Le dijo, ¿profeta yo? No, mijo, yo no quiero ser profeta. Y Dios le dijo, sí, señor, para ser profeta. Ese tipo de hombre es el que puede decir, pues el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Había nacido con un supuesto destino. Correcto. Entonces, ahí es donde por lo menos yo me siento, le digo a Dios, fíjate Dios que yo tenía esta agenda y tú las baratas, usted es muy avispado, ¿cierto? Y entonces es ahí, pero ¿por qué? Porque este hombre se encontró con el creador del cielo y de la tierra, que es tan cautivante que es capaz de cambiarle la historia a cualquiera y entonces dice, pues
lo mejor que yo puedo hacer es dejar que me cambie cada plan de mi vida, que me desbarate esto, que me desbarate lo otro. Hasta que no entiende Jeremías eso, no puede hacer esta declaración y de pronto hasta estar tranquilo en torno a esta declaración, porque otro diría, pues, ¿qué tal? Entonces yo para qué hago planes y entonces me deprimo más porque Dios es lo que hace conmigo lo que le da la gana. Entonces, no tenemos lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Ahí que bájese de la nube más de una persona muy tradicionalmente religiosa, muy tradicionalmente llena de ¿cómo es? Requisitos o qué sé yo, para que de pronto dicen, para conocer la voluntad de Dios tienes que hacer así, 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 y conoces la voluntad de Dios. Pues, ahí vamos a ver unos detalles interesantes en esto, y es que por mi propio criterio no tengo lo que necesito para conocer la voluntad de Dios. Eso fue lo que también entendió el profeta, ¿no? No, el Por hombre no es competencia. señor, exacto. El hombre no es señor de su camino. Con razón, el autor en el Nuevo Testamento una vez dijo, ay, la gente es muy chistosa de decir, y haremos, y comercializaremos, y ganaremos Deseamos. plata, y no sé cuántas, y lo que la gente tiene que decir es si Dios quiere. Eso fue lo que creo que fue Santiago, me parece. eh, Y si no, pues perdónenme esa y las próximas. Pero en todo caso, lo que quiero decir en este momento, no tenemos lo que se necesita para conocer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que Dios siempre da destellos de luz para proceder, siempre los da, ¿sí? Creo que estas últimas semanas en mi vida han sido semanas en las que he tenido tanto nivel de estrés que lo interesante de esas experiencias es que uno como que se vuelve de oraciones mucho más profundas, ¿no? Y entonces, en medio de eso, yo decía, es que yo estoy como que percibiendo esto y esto, y hoy decía, sí, definitivamente es lo que tú estabas diciendo eso, y a veces me da esta risa porque, en fin, después les contaré, no sé si, pero bueno, la palabra de Dios habla de un camino despejado, ¿ya? Con esto también vamos a ir desmontando esos famosos mitos. El Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él ordena su camino. Mire pues. Por Jehová, ¿cierto? Él ordena su camino. Entonces se habla de que existe una previa voluntad, es responsabilidad nuestra anhelar conocerla. Esa es responsabilidad, ¿ya? Entonces, de verdad, como que anhelar conocerla. Y entonces, si Él ordena el camino, yo debería desear conocer cómo es que Él está ordenando el camino. Y para desear eso, yo tendría que estar dispuesto a, pongámoslo así, armar equipaje o desbaratar equipaje. ¿Sí me hago entender? Tendría que estar dispuesto a decir, ah, bueno, o sea, entonces es de esta manera como tú lo quieres o es de esta otra. Pero habría que anhelarlo, porque si el Señor entonces cambia un plan, por ejemplo, y si me enojo, entonces no es que anhele conocer la voluntad de Dios. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, preparando esto y tantas veces que he leído este salmo y eso le aparece a uno en promesas de cumpleaños, de año nuevo, de amor y amistad, ay, tan lindo. Y entonces hoy dije yo, ay, hola, y uno no se, uno a veces no le da ni pena que Dios lo está mirando a uno todo el tiempo, ¿cierto? Sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces uno como que, ay, no, pensé esa vaina, yo dije, tremendo, ¿cierto? Y aquí resalto es, te enseñaré el camino en que debes andar, ¿de acuerdo? Entonces miren el Salmo 37, resalté, Él ordena su camino, o sea, Él tiene un camino, pero te haré entender, te enseñaré. Entonces yo pensé en el pueblo de Israel 40 años, él ordenando un desierto para que ellos caminaran por allí y no lo pasaran tan mal. O sea, eso lo pensé. ¿No? Ellos todos los días comiendo pan al desayuno fresquito, comiendo codornices, se quejaron todo el tiempo, está bien, lo sabemos. La rutina aburre a cualquiera, sí, eso no es que hay tan terribles ellos, no, pues yo no sé usted si se aguantaría un mes entero comiendo del mismo prototipo de pan
todos los días, no sé, sí, no sé, porque, digamos, ayer hablábamos aquí en el grupo de los que se conectaron, que en el caso mío a mí la comida me gusta que sepa rico y cuando no sabe qué problema, yo, ay, eso ya es otro asunto. Entonces, ordena el camino, pero te enseñaré a andar. ¿Sabe por qué? Porque voy a tener mis ojos fijos en ti. Tenemos un Padre entonces que está controlando todas las cosas, todas las circunstancias. Tenemos un Salvador de nuestro lado, el que dirige nuestros pasos. ¿Cómo lo dirige? Porque Él mandó al Espíritu Santo dentro de nosotros que guía nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. No sé si es que muchas veces por nuestra falta de procurar conocer al Señor, y procurar acceder a la palabra, entonces como que nos creyéramos con el derecho de amordazar al Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda la verdad. Y entonces como que llegará un momento en el que el Espíritu, aunque hable, no lo vamos a escuchar, ¿sí? Y entonces es algo que muy poco probable que si esa es la experiencia, escucháramos y obedeciéramos la voluntad. Ahora, como estamos hablando de proceder, estábamos mirando el tema de que Dios ordena el camino, que el hombre definitivamente no está equipado incluso para conocer la voluntad de Dios por sus propios medios. Yo voy a pedirle el favor a varios de ustedes que tengamos listas unas citas bíblicas, ¿sí? Entonces, voy a pedirle el favor a Marianelli, pero permítame que yo me prepare allá. Marianelli, si preparas Proverbios 19:21. Julie Paulina Arana, segunda de Pedro 2:9. Jenny Viviana Torres, Hechos 9:15. ¿De acuerdo? Y la cuarta cita bíblica se las digo apenas aparezca porque aquí no me salió en lo que tenía por aquí guardadito, pero tengámoslo listo. Entonces, Proverbios 19:21. ¿Quién lo tiene, por favor? Si lo alistó, le agradezco mucho. Sí, señor. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Gracias, Mariana. Entonces aquí encontramos de que uno puede pensar mil vainas, ¿cierto? Pero el que permanece es el pensamiento de Dios. Aquí entendemos, dentro de tantos versículos que hay en la palabra, es que la voluntad de Dios es soberana. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que lo que Dios determina no lo entorpeces nada. ¿Sí? Y entonces a la hora de uno utilizar el evangelio, si fuera el caso, como para decirle a la gente que si usted hace esto, entonces Dios le va a prosperar aquello, no sé cuántas, es uno de los mensajes riesgosos que se utilizan a través del evangelio porque la voluntad de Dios es soberana. Yo recuerdo una vez que hablaba con alguien, yo le decía, mira, es que si la voluntad de Dios es que uno tenga de vez en cuando hambre, pues eso va a pasar, ¿sí? Porque como él dice que Dios suplirá todo lo que les falte. Entonces, si a uno le falta una temporada de escasez, eso va a suceder, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, alguien por favor que aliste Deuteronomio 30:16. No sé si Edward me puede ayudar con Deuteronomio 30:16. ¿Me confirma, por favor? Deuteronomio 30:16. Edward, ¿lo puedes leer? Si lo tienes. Pastor, no, no lo tengo. Estoy un Vale. poco, ¿Quién me como ayuda? No te preocupes, tranquilo. ¿Quién me ayuda con Deuteronomio 30:16? Por ejemplo, un William Ricardo o Julián López, Julián Abella, no sé. Bien pueda. ¿Qué dice? Acá está. Bien pueda. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová, tu Dios, te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Muchísimas gracias, excelentísimo William Ricardo Romero. Muy amable. De nada. Miren, miren estos dos pasajes. Aquí estamos hablando de que el hombre puede pensar mil cosas, pero la voluntad de Dios es la que permanece. Y aquí miramos algo impresionante y es que de tantas palabras que están en el Antiguo Testamento acerca
de la ley del Señor. Aquí cuando Dios está estableciendo este pacto, Él dice, ok, amen al Señor, ¿cierto? Pero anden en sus caminos, guarden sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Sí, su vida será multiplicada. Ok, yo los bendeciré. Aquí encontramos que después de estas expresiones de Dios se desprenden una serie de preceptos morales de Dios que son inquebrantables en su ley, porque la ley de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Más adelante Jesucristo dijo que él no venía a abrogar la ley. En estos dos aspectos encontramos que la voluntad de Dios es soberana, la voluntad de Dios también es moral, ¿cierto? Y está llena de preceptos, llena de mandatos, y es la misma. Ahora vamos a escuchar a quien tenga preparado Hechos 9:15. ¿Quién tiene Hechos 9:15, por favor? Dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Muchas gracias. Entonces, de aquí encontramos cuando le dice Dios a alguien, mira, es que hay fulano de tal que yo lo voy a usar, y dice, ay, pero es que él mataba personas que te siguen. No, vaya, él es instrumento mío para que predique el evangelio. Aquí encontramos algo especial, es que dentro de la voluntad de Dios que es soberana, la voluntad de Dios está llena de preceptos, la voluntad de Dios es particular, es específica. En este caso estamos hablando del apóstol Pablo, utilizándolo como ejemplo de que él tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién preparó? ¿Qué pasó aquí? Hola. Aquí ya, listo. ¿Quién preparó Segunda de Pedro 2:9? ¿Esta la delegué, sí? ¿O no? Fue mi esposa. Dale, bien pueda. Bueno, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? Ok, Segunda de Pedro 2:9. Sí, Señor. Bueno, muy amable. Entonces aquí tenemos algo especial en esta palabra, y es que nosotros vemos cómo Dios tiene paciencia. Ojo con esto. Segunda de Pedro 2:9. El Señor tiene una voluntad integral, ¿de acuerdo? Porque Él quiere incluso dar paciencia hasta el momento del arrepentimiento. Muchas veces se habla de la voluntad permisiva, y ese es uno de los conceptos o expresiones que a mí me ha costado mucho trabajo utilizar, porque creo que cuando vemos que la voluntad de Dios en lo moral, Jesucristo mismo dijo que la ley no se puede abrogar, que ni una jota ni una tilde, y hablar de un Dios permisivo me parece que contradice lo uno a lo otro. Pero en cambio, cuando vemos que Dios tiene una voluntad particular para cada uno, y utilizamos incluso y vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que era una persona que estaba procurando acabar con los seguidores de Jesucristo, entonces vemos cómo Dios da tiempo para que las personas se arrepientan. La pregunta es en cuál marco nos movemos. A la hora de querer usted proceder en la voluntad de Dios, ¿en cuál marco se mueve? ¿En la voluntad soberana de Dios? Esa voluntad en la que simplemente usted se deja, bueno, ok, bueno, Señor, llévame, ok, perfecto, porque como tu voluntad es soberana, entonces en esa voluntad nos movemos todos, porque todo lo que Él dice se va a cumplir y punto. En el marco de la voluntad moral, y cuando entonces intentamos movernos en el marco de la voluntad moral, los más de 600 preceptos nos vienen a decir a nosotros que uno no puede ni cumplir la mitad. Entonces, ¿cómo hacemos? Complicado. ¿Y qué podemos decir? Ah, bueno, señor, entonces me quedo en la voluntad integral tuya. Y si usted quiere decirle permisiva, dígale. Entonces, esa voluntad donde tú me das tiempo, tú me das tiempo, tú me das tiempo, ¿cierto? Y entonces soy cristiano y hago lo que me da la gana, como me da la gana, porque como Dios tiene una voluntad hasta que tenga esto, o me muevo en la voluntad particular, y ahí es donde ya me toca detenerme a pensar que acá arriba estos dos aspectos sí o sí se van a cumplir y van a permanecer. Para que los preceptos del Señor se cumplan, vino Jesucristo a morir en la cruz y decir consumado es.
Y todo el que tiene a Cristo en el corazón, ¿cierto? Entonces, esta voluntad de los preceptos quedó sellada en el madero, ¿cierto? Quedó sellada en el madero conectando la voluntad soberana de Dios. Pero cuando ya nosotros vamos a procurar la voluntad particular del Señor, muy probablemente nos quedamos solo en aquella donde Dios, no es que Dios tiene paciencia, Dios espera, algún día habrá algún cambio. Y si vamos a descubrir la voluntad particular de Dios, la que es para mí, ahí sí puedo moverme. Ahí sí me puedo mover. ¿Por qué? Porque yo puedo proceder de la siguiente manera. En el Salmo 25 encontramos que bueno y recto es Jehová, por tanto él le enseñará a quienes, a los pecadores el camino. Me encanta esto, ¿sí ves? No a los angelitos, a los pecadores. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, ¿qué se requiere? Como primer elemento, desarrollar mansedumbre para reconocer la guía del Señor en la vida personal. Primero, mansedumbre. Lo que no sé, o sea, una de las cosas más difíciles en la vida de cualquier creyente es que se le convierta al bolsillo, ¿cierto? Y empezar a apoyar en misiones cristianas y bueno, de ahí para allá. Y uno dice, ay, no es que es difícil. Caramba, pero si hablamos de la mansedumbre, pues no es que seamos muy mansos realmente, sobre todo con el Señor. Porque a la hora de adoctrinar personas, no es que usted tiene que ser obediente al pastor de la iglesia, usted tiene que ser obediente a los líderes, a los no sé cuántos. No, eso sí lo predicamos y lo enseñamos de una manera impresionante, ¿verdad? Pero a la hora de ser mansos con el Señor, ¿cómo nosotros podemos decirle al Señor, encamíname, guíame? Guíame, por favor. Creo que de las cosas que nosotros tenemos que entender, y voy a buscar este primer libro de Reyes, porque les cuento que cuando miraba el tema de lo que vivió el profeta Elías, creo que sí, con el tema del encuentro con el Señor, es algo muy especial en primer libro de Reyes 19. Voy a leerles del 11 al 12. Dice. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí, silbo apacible y delicado. Miren, nuestra oración debe servir tanto para escuchar a Dios como para hablarle, ¿sí? Es decir, se requiere mansedumbre, pero también se requiere aprender a desarrollar quietud en su presencia. Se los digo yo que soy un tipo intenso, que a mí no me gusta de a mucho la quietud. O sea, yo soy más que de moverme de aquí para allá y entonces hay que hacer y tomemos una decisión. Esta semana se lo dije a mi esposa. Bueno, entonces decidamos y ella, ay, pero espérese un momento, ¿sí? Y entonces como ella siempre, ay, no. Entonces, aquí la apacible es más bien como ella, ¿cierto? Entonces, claro, por eso es que a veces uno no alcanza a entender la voluntad de Dios porque de pronto, si es manso hacia las fuentes equivocadas. Por ejemplo, las autoridades terrenales, ay, sí, señor, sí, ay, sí, ¿cierto? Y si es quieto, entonces es quieto como para que no digan nada o porque de pronto, qué sé yo. Entonces, esa mansedumbre es para el Señor, ¿de acuerdo? Es hacia el Señor. Esa quietud es delante del Señor, no delante de las circunstancias, porque hay momentos en los que toca tomar decisiones. Pero en el caso mío, una parte del aprendizaje es eso, es, bueno, señor, definitivamente a veces toca es quedarse quieto porque usted se hace las vainas de una forma muy particular. En Juan 17 encontramos que Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, llegamos al punto, pongámoslo conforme al tema, el que quiera proceder conforme a la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este es uno de los filtros que deberíamos de colocarle a todo tipo de discurso cristiano. ¿Sí? Entonces deberíamos de colocarle. ¿Por qué? Porque entonces muchos discursos que están apoyados en la Biblia son dichos y promulgados por propia cuenta. Ojo, por propia cuenta. Entonces, grandes elocuencias basadas en la Biblia son por propia cuenta.
En el caso, el mismo Jesús entonces dice, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacerla? Ah, bueno, si la conoces, la haces, vas a darte cuenta de dónde proviene la doctrina. Miren esto, mansedumbre, quietud. ¿Se acuerdan? ¿Quién eres, Señor? Pablo, una persona que en ese momento, un tipo súper arrogante, súper tremendo, y llega y se encuentra con el Señor, quedó quieto en primera, ¿sí? Y ahí sí quedó, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Le dijo, vaya a tal parte y allá se le va a decir. Entonces, mansedumbre, quietud. Y este tercer elemento, tenga cuidado con esto. Si yo no estoy dispuesto a rendirme a la voluntad de Dios, ¿por qué debería Dios mostrarme su voluntad? ¿Para qué? Usted no ha visto mamás regañando, bueno, las mamás que regañan a los hijos, ¿sí? Mamás que se dicen, yo para qué le digo que haga si usted hace lo contrario. Yo ya sé, yo le voy a decir a usted sí cuando quiera que haga no, ¿sí? Entonces, ¿no ha pasado? Claro que ha pasado en cantidad de familias. Yo para qué le digo, terrible, usted como yo sufro mucho. Pero entonces aquí, de verdad, Dios, como Él sabe lo que hay en el corazón, Sí, y entonces Dios, escuchándolo no decir, Señor, muéstrame tu voluntad, Dios diciendo, ¿y para qué si usted no la va a hacer? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿para qué le voy a mostrar si no la va a hacer? Ahí está la pregunta. Entonces, mansedumbre, perfecto, quietud, perfecto, y si no están las dos, ¿cuándo menos le va a mostrar Dios la voluntad de Dios? Ahora, mansedumbre, porque ya uno, hasta con el paso de los años y la caída del pelo, no se va volviendo manso, ¿cierto que sí? Quieto porque también incluso el paso de los años uno lo va aquietando, perfecto, pero si no quiere hacerla, si no la va a hacer, ¿para qué Dios le va a mostrar la voluntad? Entonces empieza Dios a ponerlo a dar vueltas, a ponerlo a analizar cosas, vaya de aquí para allá, y entonces ahí sí. La pregunta y la conclusión para cerrar esto es, si estamos dispuestos a proceder conforme a la voluntad de Dios, entonces conectemos mansedumbre, quietud con decisión. ¿De acuerdo? Mansedumbre, quietud con decisión. Y seguramente Dios hará que nuestra vida, nuestra historia, nuestras circunstancias lleguen a ser muy satisfactorias para Él.